Una de las principales tareas del periodismo es la de contar historias. Historias reales, no las de los diputados cuando se pelean en el Congreso, sino historias reales. Historias de la gente cotidiana, de los ciudadanos. Historias normales, del día a día. Esas historias son las que contamos en el periodismo y es por las que el periodismo local tiene tanta importancia. Hoy dedicamos a este programa a hablar sobre el periodismo local y no lo hacemos por cualquier razón, no solo porque el periodismo local tiene una gran importancia, sino también porque hoy La Nueva Málaga, el periódico en el que emitimos este programa, el periódico que nos produce este podcast, cumple su primer añito. Hoy es 26 de marzo y se cumple el primer año, o sea, se cumple un año de la historia de La Nueva Málaga, cuando hace 12 meses publicamos la primera entrevista que la hizo un servidor, alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Hoy cumplimos un año con mucho aprendizaje y hoy cumplimos un año en el que hemos intentado hacer el mejor periodismo local. Comenzamos este programa en el que queremos hablar de eso, sobre el periodismo local para celebrar nuestro aniversario y en el que os agradecemos que hayáis estado todo este año con nosotros. Así que muchas gracias y comenzamos. Samuel Saborido, esto es La Diana y arrancamos. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por La Nueva Málaga y emitido en YouTube, eBooks y Spotify. Bueno, pues estamos ya con el programa. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es Nieves Egea, periodista de la cadena SER aquí en Málaga. Gracias por venir, Nieves. Muchas gracias a vosotros por invitarme, Samuel. A ti por venir. Que espero que en algún momento seamos compañeros, por cierto. Que quiero hacer las prácticas y trabajar en la cadena SER. Bueno, ojalá que sí, ojalá que acceda al mundo del periodismo. Eso siempre va a ser una buena noticia, creo, ¿no? Eso sí. Bueno, queremos hablar de periodismo cercano. Quería preguntarte, bueno, que dentro del periodismo local, ¿tú qué grandes diferencias notas con el periodismo a nivel nacional, por ejemplo? Bueno, la cercanía es uno claro y también por cuestión territorial, ¿no? O sea que podemos acercarnos a la persona a preguntarle. Es decir, no es igual, evidentemente tampoco, las dificultades que va a haber para acceder a un alcalde, por ejemplo, que a un presidente del gobierno. Eso está claro. Entonces, para empezar eso. Luego también los temas que tocamos son muy cercanos a la ciudadanía, aunque nos afectan todos, ¿no? Porque al final las distintas normativas que hay a nivel autonómico nacional también influyen en nuestra vida, pero el ámbito local es como el más cercano, el más próximo. Lo que ocurre en la calle de la gente, lo que ocurre en sus bolsillos, cómo se encuentran con el alumbrado público, con sus fiestas locales y, por supuesto, las ordenanzas que van a regular, la tasa de basura, lo que tienen que pagar por el agua, todo eso se regula desde los ayuntamientos. Entonces, claro, ya para empezar estamos tocando una temática muy cercana y entonces abordarla, digamos que va a ser obligado para el periodista y también obligado el acceder a la fuente primigenia, al principio de todo, ¿no? Y en ese caso, pues sí que podemos acceder a los concejales, en muchos casos podemos acceder a los delegados de la Junta, aunque cada vez más complicado. Es cierto que ha habido un proceso de profesionalización y es muy bueno en los gabinetes de prensa. Ahora hablamos con colegas, ¿no? Son periodistas como nosotros, que en muchas ocasiones también han estado en medio, en otras no, pero son gente muy profesional. Claro, ¿qué ocurre? Que en ocasiones en los gabinetes de prensa hay más gente que en las propias redacciones. Entonces, claro, yo a veces utilizo el término de la guerra de los mundos porque es abrir el ordenador o acceder al correo o al WhatsApp y tener una cantidad de mensajes, de noticias, de comunicados que a veces imposible o inabarcable para el profesional de los medios de comunicación. Claro, aquí se produce una pugna, por eso digo lo de la guerra de los mundos, ¿no? El gabinete de prensa intenta marcar la agenda. Está en su derecho a intentarlo. Pero claro, eso no, el periodista debe tener la suya propia y publicar aquello que considere importante. Entonces, claro, ahí se produce esa dificultad, ¿no? para poder llegar a todo por parte del periodista, pero sin cejar en su empeño de focalizar los asuntos que considera más importantes, ¿no? Para la ciudadanía, que no siempre coinciden con el gabinete de prensa, claro, porque los gabinetes de prensa no olvidemos que trabajan para las instituciones, para los partidos políticos, para los sindicatos, entonces ellos van a intentar que la imagen de la persona para la que trabajan sea la mejor. Claro, el periodista no entiende de barco, el periodista lo que tiene que intentar es contar pues lo que está pasando desde una óptica muy sencilla, que es el interés general. Por tanto, los derechos humanos tienen que estar en el foco de todo y también aquello que le afecta a la ciudadanía. Y entonces, claro, se puede producir un choque de intereses y al final es complicado porque no siempre se puede acceder
cuando uno quiere al político en cuestión, sobre todo iba a decir, bueno, porque en el caso, por ejemplo, de los sindicatos es más fácil, pero a veces resulta complicado, ¿no? El llegar al fondo de las cuestiones, pues porque, o por ejemplo, no seguir simplemente la agenda que te van marcando ni el cronograma. Esto no es un calendario que tengamos que seguir porque a tal institución le interesa contar algo, llámese gobierno, llámese junta, llámese ayuntamiento, no. O sea, los periodistas tenemos que tener criterio propio para ir marcando y contando los temas en función de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor y de los problemas que consideramos o que vemos en la calle, ¿no? Entonces, por esa parte es también complicado, pero bueno, nuestra labor, en principio sí que es más fácil, en teoría, acceder a las fuentes. ¿Crees que esa cercanía con las fuentes, sobre todo con las instituciones, puede ser un arma de doble filo? O sea, que estando tan cerca y dependiendo cómo dependen los medios, por desgracia, de la publicidad institucional y de subvenciones, puede ser en contra darle a ellos facilidades para controlarnos a nosotros. Contra más. Bueno, hay que evitarlo siempre. Hay que evitarlo siempre. El periodista tiene que ser independiente. Y eso es fundamental. Entonces, al final se trata de, y por cierto, y tiene que ser crítico. Eso también es fundamental, que parece que, no sé, nos gusta cuando se sacan cuestiones que están ocultas, soterradas, vinculadas a la corrupción o no. Por ejemplo, a ejemplos de gestión en las que puede haber un error. Pero eso debe contarse y la gente debe saberlo. Y eso nos gusta. Y entonces eso da igual de qué medio esté el periodista, de qué ideología sea o de qué línea editorial, mejor dicho, sea el medio o con qué comulguen. Entonces, hay una cosa que nos trasciende y es el dar la información a la ciudadanía, la información general siempre y de interés público, para que pueda elegir, para que pueda decidir o para que pueda informarse. A lo mejor a uno no le interesa saber qué presupuesto tiene la empresa de limpieza. O a lo mejor no le interesa saber cuánto recauda en impuestos el Ayuntamiento de Málaga, pero se lo debemos decir y se lo debemos contar y es nuestra obligación. Entonces, claro, cuando se habla de polarización, lo fundamental es que la gente que trabajamos en los medios de comunicación seamos conscientes de que tenemos que intentar contar aquello que las administraciones, los políticos o determinadas instituciones no quieren que se cuente siempre, y luego también ser honestos a la hora de contar las cosas. Contamos esto porque consideramos que es importante, ¿no? Y a partir de ahí ya se va construyendo un trabajo periodístico que debe ser de calidad, que debe estar contrastado y que debe atender al interés general, y por eso es fundamental, ¿no?, que el periodista mire siempre digamos que a sus publicaciones con esa orientación y con ese objetivo por encima de cualquier otro interés. Igual si somos críticos nos trituran, puede ser. Bueno, es que hay que serlo. Y el periodista agradador, bueno, pues realmente no es esa la función que debe haber. Eso no quita que, por ejemplo, hay eventos en esta ciudad muy interesantes, el Festival de Cine se cuenta, es estupendo, por ejemplo, bueno, hay muchos otros, cuando se habla de los museos, pero también hay que contar otras cosas. En los museos también, pues, cuánto dinero cuesta una ciudadanía, bueno, que no es una cuestión, no es un gasto, ya sabemos que es una inversión porque la cultura es fundamental, pero tienen que estar los dos prismas, tiene que poder publicarse todo, en el sentido de aquello que tenga interés general, me refiero, ¿no? Y que para la ciudadanía pues resulte de su interés. De interés, ya sabemos que hay diferencia entre interés del público e interés público, pero que sea de interés público, que realmente, bueno, el ciudadano es el que paga al final y tiene que saber cómo se está gestionando su ciudad, su comunidad autónoma, su provincia y demás, ¿no? Por definición, que la gente no entiende la jerga. Interés del público es aquella información seria que todo el mundo debería poder saber. Véase información económica, información política. Público. Y el interés del público es que te interese si el concursante X de la Isla de las Tentaciones le ha puesto los cuernos al otro, básicamente. Esa es la diferencia. El interés del público puede ser algo que te interese, pero que realmente sin eso puedes vivir perfectamente. El interés público, digamos que te forja como ciudadano, o sea, que realmente te va a ayudar luego a decidir, te va a ayudar a saber cómo se está gestionando tu dinero y qué está pasando ahí. Bueno, tu dinero, se dice su dinero, pero cualquier servicio, ¿no? Que es fundamental, como la basura, como el agua, como, bueno, cualquier servicio básico, ¿no? Y sobre la agenda de temas, o sea, sobre los temas que tocamos, ¿crees que da demasiado? O sea, ¿crees que da mucho una vuelta de tuerca a los temas? Es decir, temas que igual en el periodismo nacional no serían noticia, pues, ¿qué te digo yo? Que se inaugura un nuevo museo, pero que igual abre la portada de un periódico local, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que en el ámbito local quizás es fundamental y puede incluso cambiar la trayectoria de una ciudad o de una localidad, ¿no? Claro, en el ámbito nacional hay muchos museos. Bueno, también te digo, hay un Prado, ¿no? O sea, que depende también de la entidad que tenga. Pero realmente, o sea, el hecho de que una noticia abra... Yo creo que
el planteamiento es el mismo. El hecho de que una noticia sea portada en un periódico grande, chico o mediano va a depender digamos que de la importancia de la información en el ámbito en el que estamos hablando. Claro, si es a nivel nacional, pues puede tener un empaque distinto que sea a nivel local. A nivel local, a lo mejor, pues te anuncian la subida de la tarifa del agua. Claro, a nivel nacional tendría que ser a lo mejor el equivalente a la subida del impuesto del IRPF, ¿no? Quiero decir que realmente los mecanismos por los cuales se hace periodismo son los mismos en todas partes, ¿no? O sea, al final se trata de información que, bueno, pues que tenga un impacto en la ciudadanía, que le influya, que esté contrastada, pero ya digo, digamos que los criterios son similares, iguales, ¿no? Dentro del ámbito de cada publicación. ¿Crees que es más fácil que a nivel local coincidan medios con líneas editoriales completamente distintas que a nivel nacional? O sea, ¿puede ser más fácil que vuestro matinal y el matinal de la COPE, por ejemplo, abran con lo mismo y más difícil que Herrera y Alsina, por ejemplo, o Barceló abran con el mismo tema? Pues la verdad que no lo sé. No lo sé. Entiendo que cuando hay asuntos de relevancia, los informativos apuestan por esos temas porque entienden que la gente debe estar informada, ¿no? A raíz de ahí ya cada medio pues tiene, digamos que libertad para plantear las cosas siempre bajo los principios de la información veraz, ¿no? Que al final es lo que debemos garantizar un poco como, bueno, pues como ejecutores del artículo 20 de la Constitución española, ¿no? Entonces eso al final somos los medios de comunicación y por eso es fundamental que estemos. Es muy importante que desde los medios garanticemos ese derecho a la ciudadanía. Todo lo demás va por detrás, ¿no? Entonces, claro, muchas veces va a haber coincidencia en los temas, porque son importantes, porque son fundamentales. Lo importante también es que, sepamos ver la trascendencia de cada asunto en cada momento para explicarlo bien, ¿no? Y hacer también a veces, yo creo que adolecemos de falta de explicación, a veces somos muy poco pedagógicos y es importante explicar por qué las cosas se publican o por qué un asunto merece la atención, ¿no? del medio de comunicación y de la ciudadanía. A veces, fíjate, hay una cosa que me planteo mucho como en esta situación actual, ¿no? En la que hay tanta información, hay una sobreestimulación en la cual lo que es trascendente y lo que no se funden. Entonces, al final, el exceso de información da lugar a desinformación, o sea, a que no sabe uno dónde mirar y una cantidad de estímulos, o se queda uno en los titulares, que los titulares, pues simplemente por su extensión o en la entravía de radio, no son la noticia en su totalidad, no es el asunto en su totalidad. Entonces, eso también es fundamental, ¿no? El hecho de pararse, de reflexionar, de ver y de elegir qué queremos escuchar, qué queremos leer. Y luego también el hecho de que haya muchos medios de comunicación es garantía de que la libertad de expresión funciona y está ahí, ¿no? Bueno, que uno pueda leer muchísimos medios de comunicación, siempre, por supuesto, con periodistas rigurosos y que cuentan la información y que no tienen ningún tipo de interés más allá que dar a conocer esos datos y que la ciudadanía lo sepa para poder consultar distintas cosas. Eso al final es bueno, cuanto más medios mejor, ¿no? Entonces, pues eso, habrá veces en las que coincidamos y veces que no. ¿En qué proporción vamos a coincidir más o menos? La verdad que no lo sé, pero los asuntos importantes yo creo que se van a contar, ¿no? Uno de las claves, de los dogmas del periodismo es ser imparciales, siempre. ¿Crees que a nivel local esa imparcialidad, no entendida como independencia ni como objetivismo, ¿no? Sí, como objetivismo? O sea, no quiero decir imparcialidad entre un gobierno o un partido de la oposición, sino imparcialidad entre a favor o en contra de un tema, quiero decir. ¿Crees que esa imparcialidad a veces se pierde o se debe perder cuando hablamos de un tema que toca directamente a los ciudadanos y que igual nos puede tocar a nosotros porque toca a un barrio concreto en el que vivimos nosotros? ¿Crees que esa imparcialidad a veces se tiene que perder con este tipo de temas sociales tan cercanos? Yo creo que el foco, perdóname que te lo comente, yo creo que el foco no es ese. El foco, lo importante del periodista es la honestidad, el trabajo y la rigurosidad. Entonces, si eres honesto, eres riguroso y vas a intentar contar lo mejor posible una cuestión. Entonces, cuando hay una vulneración de los derechos humanos, o sea, ¿qué es ser imparcial? ¿Ser equidistante? No. Si hay un genocidio en Gaza, lo hay. Entonces, quiero decir, el tema es que, realmente, pues hay una palabra, te quiero decir que es importante el hecho de poner en el foco, contar las cosas fundamentales. Hay, por ejemplo, veces en las que si cuentas, pues, por ejemplo, cosas que afectan a menores, puede estar vulnerando sus derechos, ¿no? Por tanto, eso también es importante. Quiero decir con esto que
bueno, realmente la honestidad y el poner en el centro los derechos humanos, yo creo que es lo más importante. A veces nos podemos equivocar, por supuesto, pero realmente por eso decía con el tema de Gaza. Bueno, pues al principio se empezaron a contar cosas, conforme va avanzando el conflicto se está viendo lo que está pasando, que son ataques indiscriminados sin parar. Bueno, pues es que llega un momento en que eso hay que decirlo, hay que contarlo. Están llegando las crónicas de los corresponsales, están diciendo que los ataques no cesan contra los palestinos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué sería ser imparcial, pero sí que hay cosas que hay que contarlas y hay que decirlas. Y claro, por ejemplo, en casos de pobreza, cuando hay pobreza infantil, hablo desde el punto de vista ya de más local, ¿no? Que estamos con con cuestiones que pasan, por ejemplo, en la ciudad. Pues cuando hay una zona donde hay importantes focos de pobreza y donde hay menores en situación de vulnerabilidad, pasan los asperones. Pues hay que ponerlo sobre la mesa. No estamos criminalizando a la población, ¿no? Sino estamos diciendo que como sociedad no estamos dando respuesta a esa parte de la ciudadanía, y de hecho esos menores probablemente tengan menos oportunidades que el resto, y hay que acabar con esa situación. ¿Que es fácil? No, pero los periodistas tenemos que ser el pepito grillo muchas veces de las administraciones y recordarlo continuamente hasta que se mueva algo, porque hay a veces voluntad de hacer las cosas, otras veces no, a veces hay buena voluntad, pero no se acaba de ejecutar, no se acaba de hacer. Entonces, el periodista tiene que estar, no puede cejar en su empeño. En este caso, por ejemplo, quiero decir, habrá quien piensa que se han hecho muchas cosas, habrá quien piensa que se han hecho menos, pero el tema está en que cuando hay una vulneración de los derechos hay que contarlo. Entonces, claro, por eso lo más importante, por supuesto, yo creo que es la honestidad y el hecho de mirar las cosas con rigor y desde el punto de vista de los derechos humanos y del bienestar de la ciudadanía también, ¿no? Siempre se ha pensado, siempre se ha tenido muy claro que los medios locales son los que más llegan a la gente porque está más cerca de la gente y toca temas que le llegan más. Pero ¿crees que en esta época en la que por un lado se le ha perdido las ganas de leer prensa, de consumir periodismo, y a la vez el entretenimiento está cada vez más comiéndose el terreno de la información, por eso que venimos a llamar el infoentretenimiento, ¿crees que ahora la gente tiene más interés en lo que se han dicho Feijóo y Sánchez en el Congreso, por ejemplo, que un tema más serio o que le toca más cercano a él? No sé si entiendes por dónde voy. Puede ser. O sea, puede ser que, hombre, si pasa algo en nuestra calle nos va a interesar muchísimo, porque, vamos, igual que si oímos grito en el Rellano, lo más normal es que salgamos, ¿no? Igual si pasa 2 calles más para allá, igual no nos interesa tanto. ¿Cómo? Igual si es en nuestra misma ciudad, pero es en un barrio más lejano, igual ya no nos interesa tanto. Eso hombre, claro, cuanto más proximidad siempre nos va a interesar más. Por ejemplo, estamos hablando del recibo del agua. Si sube el recibo del agua que nos toca a nosotros, pues nos va a afectar mucho más que si el debate en otro municipio, o si simplemente es, que eso pasa mucho también, con el tema de los intereses regionales, hay como una desafección por parte de la ciudadanía y también nos toca a nosotros. Si ahora hay un canon del agua, por ejemplo, nos toca también a nosotros, ¿no? Por parte de la Junta me refiero. Bueno, y es curioso, ¿no? Pero sí, cuanto más cerca, yo creo que sí, cuanto más cercano vamos a estar más predispuestos a que nos interese esa noticia. Aún así hay veces que no, pero bueno, en fin, yo siempre pienso que sí, que los cercanos, de hecho, por ejemplo, la gente que llama a la radio, por ejemplo, que escribe a los periódicos, que interactúa porque quiere saber o porque quiere dar su opinión también, y quiere que le escuchen. Sí. ¿Crees que hay una diferencia entre los medios locales puramente, que tienen su sede en su ciudad y los medios, como el caso de la cadena SER, pero ya el caso de la mayoría, que tienen grupo mediático a nivel nacional o que vienen de otro medio? O sea, ¿tú crees que que haces periodismo de una forma distinta que un periódico que solo sea de Málaga y que no pertenezca a un grupo mediático distinto? Bueno, hoy día que no pertenezca a un grupo mediático, yo creo que no hay ninguno, Samuel. Pertenecen todos a medios, pero es cierto que el periodismo, los principios son los mismos, o sea que al final son los que estamos comentando, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, el hecho de pertenecer a un grupo grande te puede abrir más puertas, puede ser más fácil. Soy consciente, ¿no? O sea que realmente, y por ejemplo también, una cosa fundamental es que tengas independencia, que tú puedas preguntar, que no te vayan a echar la bronca, ¿no? O sea, que eso es fundamental porque ese es el ABC, o sea, que es que el político se te va a cabrear día sí, día también.
Y a veces, es que quiero decir, eso va en el ADN del periodista, el hecho de preguntar cosas que molesten. Pero tú no preguntas para molestar, no. Tú preguntas para saber, tú preguntas para enfocar la noticia, tú preguntas para llegar hasta el fondo de la cuestión. Y a veces preguntas por si hay que tomar, por si considera o si ha pasado algo grave y hay que tomar responsabilidades, preguntas si se van a llevar a cabo algún tipo de responsabilidad, ¿no? Cuando hay un error gordo en gestión o cuando pasa algo. Entonces, quiero decir que, bueno, pero claro, un medio muy, muy, muy chiquitito, pues a lo mejor tiene más problemas. O sea, realmente, por eso también, y a veces el hecho de tener más gente en las redacciones, pues eso ya te hace sobre todo especializarte, y eso es fundamental por una cosa, porque es más difícil que te vendan la moto. O sea, cuando te cuenten algo, tú vas a poder indagar, pararte, y eso que ahora es muy complicado porque una noticia, digamos que casi que desaparece en 2 horas porque hay otra y otra y otra, ¿no? Pero realmente te vas a poder parar o vas a tener un conocimiento adquirido o vas a poder preguntar a fuentes para interpretar bien la información. Y esa es la diferencia, ¿no? Y eso sí es fundamental también. ¿Notas que hay una mayor brecha digital o un mayor mayores problemas técnicos? Pues yo qué sé, vosotros en la SER aquí en Málaga, en los medios locales, en relación al resto de medios, creo que yo qué sé, que el hecho de que no tengáis canal de YouTube, que yo os he buscado 1000 veces y SER Málaga, a no ser que yo no lo haya encontrado, no tiene canal de YouTube. Y hay mucha gente, yo incluido, que escuchamos la radio, pero lo hacemos desde YouTube, por ejemplo. ¿Crees que eso os perjudica? Bueno, hay una aplicación. En fin, cuantas más medios siempre y más canales, mejor. Pero también te digo, yo creo que la tele tiene unos condicionantes y la radio no los tiene. Entonces, claro, el hecho de trabajar en radio te posibilita una serie de cosas fantásticas que si estuviéramos en la tele, pues no supondría. Entonces, claro, yo ahí no le veo ningún perjuicio, más que, bueno, pues que tengas que bajar una aplicación o escucharlo a través de internet en el ordenador, ¿no? Pero realmente yo no noto que haya mucha diferencia en los medios, claro, en nuestro caso, porque los medios, lo que nosotros tenemos, el sistema informático, los ordenadores, las grabadoras, que es muy importante para nosotros que tengamos una calidad perfecta, o sea, que sea a lo mejor, pues ahí no tenemos problema, ¿no? Ya no sé yo a lo mejor en otros lugares o en otros medios. Entonces tú quieres que nos pongan YouTube, ¿no? Sí. O incluso sin cámara. O sea, hay un directo que al final dura 12 horas en la SER, en YouTube, con un pantallazo y van pasando los programas y solamente hay una pantalla. Pero por lo menos tú con eso en mismo YouTube lo puedes escuchar. Bueno, yo te invito a que te bajes la aplicación, bueno, o en la misma radio. Tú sabes que si pones la radio te sale. Tengo la aplicación, pero no me va. Que no te funciona. Me puse el otro día a escucharos a vosotros precisamente y no lo Eso tenemos que verlo. Vamos, te lo digo porque yo la tengo. Yo llevo la aplicación en un móvil normal y corriente y suena. Otra cosa es la web, ¿no? Igual tengo que actualizarlo, eso puede ser. Puede ser. Sí. Pero vaya, que entiendo lo que me dices, que cuantas más mecanismos, o sea, y cuantas más plataformas estén, mejor. Eso siempre, claro. Sí, comprendo. Sí, precisamente sobre eso, sobre canales, os quería preguntar. Seguramente habrás visto los canales de WhatsApp, esos canales de difusión que hay ya en la aplicación. ¿Crees que el periodismo va a tener que acabar, no te digo desapareciendo de los que ya conocemos, pero llevando a ese tipo de periodismo? Porque si ya en WhatsApp, que es una aplicación a la que entramos 1000 veces al día, tenemos medios de comunicación que nos están informando, ¿para qué comprar el periódico? ¿Para qué poner la radio? ¿Crees que al final el periodismo va a ir a eso, a comunicarse a través de este tipo de medios de comunicación, como puede ser de WhatsApp? No lo sé, a lo mejor es una mezcla de todo, ¿no? Quizá, porque realmente los derroteros por lo que está yendo el periodismo, algunos sí que se tenían, o sea, algunos sí que lo habíamos visto, ¿no? Como por ejemplo el papel, que realmente la tendencia era desaparecer. Pero hay otros que no lo estamos viendo. Por ejemplo, no éramos conscientes tanto en las aplicaciones, en los grupos de WhatsApp, de Telegram, o sea que realmente ahora mismo, bueno, por supuesto por las redes sociales de todo tipo. Estamos hablando de Instagram, estamos hablando de TikTok, o sea que se puede hacer un seguimiento a través de todos los medios. Hay canales de todo tipo, ¿no? Y también un poco enfocado a cada media o a cada edad, ¿no? A cada target, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, eso nunca lo habíamos pensado. Pues yo creo que hace falta, porque en sí el canal, bueno, es una forma de que entres a la información, pero la información tiene que estar ahí, tiene que estar escrita, o sea que hay cosas que no pueden cambiar y es que el periodista analice la información y la ponga.
Porque si no está el periodista, entonces sí que sería un problema, porque ahí sí que sería copiar y pegar, volcar la información directamente de una fuente interesada. Que no es que su interés sea malo, sino que lo que quiere es lo que estamos diciendo, ¿no? Es que quede bien el emisor o la administración, que quede bien la persona que emite el mensaje. Pero tiene que haber ahí una persona crítica, una mente pensante, que aplique los criterios periodísticos para publicar esa información y ver hasta qué punto es cierto, hasta qué punto no, hasta qué punto le falta información. Porque, por ejemplo, hemos dicho eso, que los gabinetes de prensa y grandes profesionales, pero claro, el titular va a ser el que más interesa a la administración. A lo mejor eso no es lo que más le va a interesar a la ciudadanía. A lo mejor a la ciudadanía le interesa otra cosa primero, porque lo va a tener que pagar de su bolsillo, porque a lo mejor ahí no sé, quiero decir, porque no viene el incremento concreto de algo, porque no. Entonces, eso es fundamental. O, por ejemplo, cuando hay retrasos, ¿qué le dice a una administración? Usted anunció en tal momento esto y no lo está cumpliendo. Ese es un deber del periodismo, el fiscalizar la labor de la administración porque con dinero público. Entonces, claro, independientemente del canal en el que yo creo que se difunda, la información tiene que estar y tiene que escribirse y eso es difícil cambiarlo, ¿no? Nos veo haciendo los boletines por audios de WhatsApp, enviándolos a canales de difusión. Bueno, eso ya existe. Eso ya existe. Por parte de administraciones lo hacen. Lo que pasa es que administraciones que contratan a periodistas, claro, para que cojan las medidas que quiere difundir en sí la administración y los difunda a través de grupos de WhatsApp entre vecinos. Eso se hace ya. No desde medios de comunicación. Lo que pasa es que también te digo, nosotros todo lo que, tú lo sabes, todo lo que emitimos, luego lo tenemos en formato podcast. Pues sería tan fácil como luego difundir esos podcasts que están en la web y que se pueden ver, ¿no? O sea, que ya realmente se pueden emitir y eso, vamos, sería un simple paso, ¿no? Claro. Ahora el problema es que la gente, por ejemplo, este programa, que va a durar 40 minutos, la gente lo ve y dice, esto es muy largo, no los quiero ver. Ya la gente, igual el boletín, que tampoco es que dure mucho, tampoco lo escucha. ¿Cómo crees que nos tenemos que adaptar a eso? Bueno, ya te digo que el periodismo siempre está en crisis, por muchos motivos. Bueno, por motivos, sí, porque cambian las nuevas tecnologías, entonces hay una crisis, hay una revolución y hay un cambio. Porque económicamente hay también crisis y entonces, claro, eso repercute, por supuesto, en los medios de comunicación porque no tienen ingresos. O sea, que esto es un continuo, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación nunca están tranquilos, es inherente, ¿no? a los medios en sí. Pero bueno, la verdad es que yo creo que lo fundamental es no olvidar que nuestro papel es fundamental en la sociedad. Y cuando decimos que sin periodismo no hay democracia y todo eso, que puede pensar alguien, bueno, el lema y tal, es que es verdad. Es que si no sabemos lo que está pasando, difícilmente una sociedad pueda ser democrática. La transparencia tiene que estar ahí, ¿no? Y entonces, pues, desde ese punto de vista, yo creo que el periodismo probablemente se transforme como la energía, pero no muera, o sea que siempre nos va a hacer falta, ¿no? Y lo que pasa es que sí que es importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de periodismo ciudadano, que sí que hay gente que hace periodismo, sobre todo en países dictatoriales, donde no se permite informar a los medios de comunicación, entonces hay periodistas personas que a través de los medios publican cosas, ¿no? Pero es fundamental que tengan una serie de pautas, por eso es tan importante el tema del periodismo, para que se apliquen determinados mecanismos e instrumentos que consigan llegar a una información veraz, ¿no? Y que hagan que la ciudadanía pues, esté informada. Cuando tú dices que la gente no quiere escuchar, claro, mira, me hace gracia porque si nosotros viéramos lo que se cliquea más en Internet, pues imagínate, yo siempre hago la información de presupuestos. Entonces, para mí resulta fundamental que la gente sepa en un lenguaje divulgativo a qué se van a dedicar. Además, es verdad que yo soy radio, entonces, claro, todavía tiene que estar, aunque luego lo subimos a web, pero la información fundamental, que es la de la radio, la que damos nosotros y aportamos nosotros, tiene que ser clara. La persona que lo escuche se tiene que hacer una idea de dónde van las principales partidas, de lo que está pasando, de cómo han cambiado, de por qué. Y eso lo van a tener que tener siempre. Nosotros le vamos a tener que dar siempre ese servicio, ese derecho. Porque esa es nuestra labor, decíamos el derecho a la información veraz, ¿no? Del artículo 20 de la Constitución. Esa es nuestra obligación. ¿Que habrá gente que no le interese demasiado? Claro, va a haber otra noticia, por ejemplo, fíjate, los sucesos, pues porque en sí son escabrosos a veces, pues llaman más la atención. Eso es así, aunque no esté planteado de forma sensacionalista, pero si es un suceso brutal, pues va a llamar la atención y es lógico y natural, ¿no? El ser humano ante cuestiones fuertes, pues reacciona y quiere saber más. Pero la información de los presupuestos tiene que estar. Tiene que estar. Y que si alguien quiere verlo, eso es fundamental. Y nosotros tenemos que garantizar que esté. Aunque lo lea poca gente, aunque tiene que estar. Hombre, lo interesante es que hacer que la ciudadanía
digamos que lo haga suyo y pueda consultarlo, pero vaya, para nada. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de titulares cebo y todo eso me parece una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Se hace mucho, bueno, porque yo entiendo que los medios de comunicación necesitan tener visitas, necesitan tener... y no quiero criminalizar a nadie, y bueno, pero yo me parece una falta de respeto porque realmente el titular debe ser informativo y le debes decir a la gente un poco, o sea, lo que le quieres contar, lo más importante que esté ahí. Dicho esto, bueno, esto va evolucionando. A lo mejor, mira, a lo mejor dentro de 10 años, pues esto ha cambiado completamente y para que la gente te haga un poco de caso hay que poner, no sé, yo qué sé, en vez de decir que van a arreglar el tejado de la catedral, decir se hunde la catedral, no lo sé. Yo soy poco partidaria de ese tipo de titulares, pero bueno. Si el periodismo está en crisis continuamente, ya la radio lleva 100 años muriéndose. Cada vez que surge algo, matan a la radio. Lo que pasa es que la radio se muere menos. Y se muere menos porque, fíjate, porque es más barata de hacer. Y porque hay momentos en los que solo puedes escuchar. O sea, entonces, claro, si vas en el coche, te puedes poner un podcast o puedes escuchar la radio, ya. O el silencio, ¿vale? También puedes hablar por teléfono. Pero que te quiero decir que hay momentos concretos en los que la radio y el audio toma un protagonismo fundamental. Entonces, claro, se muere, pero la matan poco o la matan menos, porque la tele es muy cara. Tener una unidad móvil que esté retransmitiendo en directo con imágenes, algo, es muy caro, pero eso no ocurre en la radio. Tú decías lo de YouTube, ves que nosotros somos tan sencillos que, bueno, que tú te pones a escuchar y es que no necesitas nada, no tienes que ver nada. O sea, se supone que la información tiene que estar preparada para que tú la escuches y la entiendas. Y yo también, vaya, quiero decir, para que cualquier persona se haga una idea, ¿no? De lo que está pasando, incluso profundizar, y ya contamos aspectos muy complejos muchas veces, pero esa es la información de radio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no muere, pero por eso. O, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo, como no te requiere tanta atención como la tele, como la televisión o como el periódico, a veces pararte y leer, concentración, ¿no? El hecho de, no, estás en un sitio, estás escuchando y pues creo que eso también va muy a favor, ¿no? Rema a favor de la radio. Entonces, por eso creo que continúa. Y luego la inmediatez. Internet es inmediato. Pero si alguien te tiene que contar lo que está pasando ahora la tele lo puede hacer, pero claro, ya estamos hablando, por ejemplo, de costes distintos. La radio siempre va a tener más facilidad porque con un teléfono móvil te va a dar punto de donde sea y vas a contar lo que estás viendo, ¿no? Entonces, a eso digamos que no hay nada todavía que lo pueda superar desde mi punto de vista. Claro que, por ejemplo, la tele pues tiene una información adicional que es fundamental, que es que tiene la imagen y, bueno, y el periódico que te puedes parar, ver las cifras, subrayarla. A mí eso me parece también precioso, ¿no? El hecho de tener a veces auténticos estudios económicos en noticias. O sea, eso para mí es estupendo, ¿no? Pero la radio se muere pero poco y yo creo que todavía le queda carrete. Ahora, como el futuro no se sabe, no sabemos por dónde, ¿no? Casi por dónde va a salir nada, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Y qué pasará con los podcasts? ¿Será el que acabe matando a la radio porque tiene todo lo bueno pero no lo malo? ¿O el que refortalezca la radio? Es que yo creo que son dos cosas distintas. Es como la tele y la serie, ¿no? Las plataformas, pues yo creo que conviven al final y cada cosa son dos fenómenos que funcionan para momentos distintos. Si quieres saber la actualidad o quieres saber qué está pasando, incluso que te hagan compañía alguien que está en directo, pon en la radio. ¿Quieres saber lo que está pasando en el Congreso? Pon en la radio, porque te voy a decir una cosa, también puedes poner directamente el canal del Congreso, por ejemplo. Pero a lo mejor tú quieres que te lo interpreten, que los periodistas te lo estén contando. Tener también expertos, politólogos, en fin, estadistas, en fin. Claro, entonces, de ahí que yo creo que hay espacio para todo, ¿no? Que tú quieres, por ejemplo, que lo que nos apetece es ver algo más en profundidad de cualquier cuestión, pues entonces ya nos vamos al podcast, o que queremos ciencia ficción, nos vamos al podcast. Pero yo creo que cada cosa tiene su momento, ¿no? Pero si pasa algo rápidamente, la radio, o sea, pasa algo, y sobre todo, fíjate, en el ámbito local, ¿no? Porque en el ámbito nacional las teles pues tienen mucho dinero y pueden plantear eso, pero con un presupuesto mucho más modesto en el ámbito local, pasa algo, te ponen la radio, a ver qué está pasando, cómo está ocurriendo. Mira, fíjate, Semana Santa, pues te ponen la radio, en cualquier momento te lo van a contar. Es cierto que también la televisión hace un buen servicio, la televisión local, pero quiero decir que es tan fácil al final como eso, ¿no? O sea, yo creo que va a convivir todo. Lo que pasa es que los podcasts enriquecen muchísimo el panorama, porque te permiten conocer en profundidad cosas y
pero de cualquier temática, ¿no? Desde música hasta política, yo de verdad me encanta incluso reportaje o ver qué ha pasado durante la semana. A veces simplemente decir, a ver cómo me cuentan lo que ha pasado durante la semana, ¿no? A ver en qué inciden, a ver qué ponen un resumen. A mí eso me encanta también, o sea, me gusta mucho en el ámbito local, en el autonómico y en el nacional, ¿no? Y eso yo creo que puede acercar también a la gente a la radio, o sea, que puede ser al contrario, en vez de separarla, acercarla. O sea, porque creo que uno de los grandes incógnitas es la gente joven y los medios de comunicación. ¿Cómo se informan? ¿Por qué se informan? Y ahí es fundamental que tengan fuentes veraces, sobre todo porque a la hora de creernos las cosas tenemos que ser triplemente críticos. Y no nos puede valer cualquier cosa, no nos puede valer un titular random, como dice la gente joven, ¿no? O sea, que salga de repente en cualquier página y no nos vale eso y ya nos lo creamos. No, porque puede que no sea real y más ahora con lo que estamos viendo, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, con buena parte de la clase política intentando hacer cabriolas bastante raras, interpretaciones muy diversas y muy raritas, pues para no aceptar determinadas cosas, que lo que hace falta que la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer? Pues leer cuanto más posible, escuchar cuanto más posible para poder saber y tener realmente opiniones formadas, ¿no? Y entre esos podcasts que te analizan en profundidad los temas estamos nosotros, está la Diana, así que escúchanos. Claro, claro. Se lo pongo yo ahora en Reel y publicidad gratis. Y ya para ir acabando, te quiero hablar quiero preguntarte, mejor dicho, sobre los estereotipos de género y, bueno, pues las cuestiones de género en el periodismo. Porque si tú pones la tele, bueno, escuchas la radio, en cualquier tipo de medio, igual en el periodismo nacional te encuentras a muchos tíos y en el periodismo local te encuentras a muchas mujeres. ¿Crees que hay una subdelegación, una relegación de las mujeres hacia el periodismo local y a los hombres le dejan llegar hasta más alto en el periodismo? No, yo creo que los medios de comunicación en sí son un reflejo de la sociedad y efectivamente no es igualitaria y es machista. Ha habido un momento en el que yo creo que hemos avanzado muchísimo y las mujeres han llegado a los medios de comunicación, igual que al resto de trabajo, para quedarse, pero hay un estancamiento en general. En los medios de comunicación locales hay muchas mujeres, pero, por ejemplo, en los puestos directivos no. Ya tenemos ahí un problema. O sea, las decisiones, los lugares donde se toman las decisiones, ahí no hay prácticamente mujeres, tampoco en cargos intermedios, hay muy pocas. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los grandes asuntos pendientes. Otro, el articulismo de opinión. El articulismo de opinión prestigia. Digamos que supone, porque la información decimos que aparece y desaparece y es es fundamental, es importantísimo. Pero el hecho de opinar también sobre esa información, porque ahí no están las mujeres, ¿no? Entonces, todavía hace falta, digamos que avanzar muchísimo y no estancarnos y no quedarnos donde estamos ahora, porque todavía queda muchísimo por hacer. Sobre todo porque, la sociedad está formada por hombres y mujeres y tenemos que estar tanto arriba como abajo en todos los puestos, o sea, al igual, en situaciones de igualdad, ¿no? Y todavía queda bastante. No creo que haya una diferencia entre puestos nacionales y puestos locales, porque ya te digo, en los ámbitos de dirección, en los medios locales tampoco se ven muchas mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que de todas formas sí que hemos mejorado muchísimo. Creo que somos muy conscientes los medios de comunicación, hombres y mujeres, de la necesidad de la igualdad real y de que hay que luchar por ella, pero claro, no puede estancarse, que a veces cuando hay crisis, cuando hay tal, pasan cosas, entonces ya se nos olvida que es fundamental, porque al final la cuestión de la mujer es una cuestión de derechos humanos, ¿no? De estar representada en igualdad, ¿no? O sea, y eso no se nos puede olvidar. Pues con eso nos vamos. Muchas gracias, Nieves. A ti. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la semana que viene y feliz cumpleaños a nuestro medio que cumple un añito. Gracias, Nieves. Adiós. Adiós.